en animales insaturados, pero digamos que en su mayoría son saturados en animales, insaturados en plantas. Muy bien, ¿qué más? Profesora, yo tengo una pregunta ahorita. Adelante, Yair. Es que, ¿qué tienen los ácidos grasos de los vegetales? Porque he escuchado, bueno, pues, que los ácidos grasos al estar en temperaturas muy altas generan cierto tipo de ácidos. Y ya también hay una investigación con con el ácido graso palmítico de la palma que dicen que ayuda a la formación de tumores. Entonces no sé qué tendrán esos ácidos grasos de especial. Bueno, lo que tiene que ver con el problema esto de los ácidos grasos cuando se calientan, independientemente de uno y otro, pero los insaturados a veces tienen mayor ese problema. Cuando se calientan, se les llama oxidación, lipooxidación de lípidos, sobre todo de membranas. Van perdiendo sus hidrógenos, digamos así, y se van convirtiendo en radicales, como radicales libres, es decir, que pierden ellos sus electrones y después los van a jalar de cualquier otra. ¿Sí han escuchado de radicales libres? Por ejemplo, que a veces nos dicen, no se asoleen demasiado por los rayos ultravioleta, generan radicales libres. Especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, el oxígeno en lugar de tener O2, oxígeno singulete, y quiere decir, lo marcamos como oxígeno y luego una rayita, una carga negativa, ese quiere decir que es un radical libre. ¿Qué va a hacer? Va a atrapar los electrones porque los necesita de donde sea, incluso del ADN, de proteínas. Y eso pasa, esta formación de, si ustedes quieren verlo así como radicales, de cuando se calientan los ácidos grasos. Estos ácidos grasos que estás viendo en la diapositiva, todos son igual. O sea, la diferencia nada más es que unos son más largos, unos tienen enlaces dobles, pero por ejemplo el de la palma, pues no tiene enlaces dobles, es como este que estás viendo a tu izquierda, o como los insaturados. El problema es que cuando los calientan a temperaturas muy altas, yo les decía en la clase pasada, algunos no resisten este calentamiento y se empiezan a descomponer. El problema es que se genera reacción en cadena, o sea, se descompone este y este genera el otro y el otro, y se descompone toda la cadenita del ácido y forma especies de radicales. Y esos van a tratar de recuperar electrones de donde quieran, de enzimas, de proteínas estructurales y demás. Entonces eso, en primera, si ocurre a nivel de membrana, va a colapsar la membrana, ¿no? Va a destruir, digamos, a la célula. Pero también eso puede llevar a cabo a que genere problemas en otras moléculas. Y ese problema está asociado en algunas otras, en algunos casos con problemas de cáncer, por ejemplo, que es lo que dices que se genera tumores, pero es por eso, porque no resisten el calentamiento. Por eso les decía la vez pasada que cuando nosotros consumimos, nuestra dieta es rica, nosotros comemos mucho frito, las milanesas, los totopitos, los chilaquiles, en fin, los taquitos dorados, las quesadillas doradas, en fin. Y lo ideal es que nosotros, para evitar este tipo de problemas, primero que no consumamos en exceso comidas fritas, ¿no? Porque aun cuando usen aceites vegetales no saturados que dicen que son más saludables porque no generan pequeños, se van acumulando dentro de las arterias, van tapando las arterias, van generando problemas de circulación cardiovasculares. Bueno, entonces los insaturados no tienen tanto ese problema, pero la cuestión es que si lo comen en exceso va a ser lo mismo, ¿no? Pero si los calientan, van a generar ese problema del que les estoy diciendo. Así que lo ideal es no consumir tanto producto que esté frito, y otro, independientemente del aceite que usen, y otro es, cuando lo usen, no reciclarlo. Por ejemplo, si usan para calentar ahorita, hicieron hamburguesas, frieron la carne y demás, hay que desechar ese aceite. No hay que volverlo a utilizar, porque a veces lo guardan y entonces frieron ahí la carne, lo guardan, fríen las tortillas, lo guardan, fríen y fríen y fríen, y cada vez que lo van haciendo, pues van descomponiendo más estos ácidos grasos, y cuando los consumimos, pues son dañinos para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ese es el problema, que no resisten las temperaturas, ¿no? La mayoría entonces de los que consumimos, algunos resisten un poquito más que otros, y eso por eso es que no hay que usarlos para sobrecalentarlos, y resisten menos, curiosamente, son más saludables los no saturados,
pero resisten menos procesos de calentamiento, ¿no? Entonces hay muchos estudios al respecto porque mucho de esto sí está asociado con problemas de cáncer. Y también esto de incluso cuando se calientan se forman las posiciones trans. ¿Sí se acuerdan que hablaba de posiciones cis y trans? Y estas posiciones trans también por ahí están asociados con problemas cardiovasculares y con problemas de cáncer, ¿no? Nada más la simple posición, porque va a afectar otras moléculas y, por ejemplo, lo del calentamiento, les digo, empieza a degradar a otras moléculas importantes, ¿no? Enzimas y demás, y eso pues trae consecuencias en su metabolismo. Alteración del metabolismo significa enfermedades, ¿no? De diferentes tipos. Bueno, muy bien. Algo más de lo que estábamos viendo, además de haber visto bueno, vimos los acilglicéridos, vimos los ácidos de reserva en plantas y animales, ¿sí lo vimos? Sí, profe. Y entonces empezamos a hablar de fosfolípidos. Jóvenes. Todavía no, profesora. No, Apenas todavía vamos a entrar. Pues, no. Solo Nos nos quedó quedamos un ahí cuadro con los demás. estaba diciendo, después, bueno, adelante, Herminia. sí, el cuadro de algunos ejemplos como el girasol que tienen omega, bueno, de los que presentan omega 6 y el omega 3 como el Ok. pescado que presenta. Ujú. Muchas gracias. Entonces veíamos que, pues de los omegas decíamos por qué también saludables, porque dentro de los ácidos grasos que son esenciales para nosotros, es decir, que nosotros no producimos como el linolénico, linoleico y el araquidónico, por ejemplo, pues que están principalmente en los vegetales, ¿no? Y nosotros los necesitamos para construir otras moléculas, por ejemplo, prostaglandinas, que ya luego vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, veíamos de los aceites en las plantas, decíamos están como aceites, en los animales como grasas, muy bien. Y vamos a ver, antes de que inicien sus compañeros, solo unos 10 minutos voy a hablar de los fosfolípidos y ya damos pausa o paso. O los compañeros que van a explicar ahorita lo de membrana, van a explicar la constitución de los fosfolípidos. O lo hablamos, bueno, de los fosfolípidos y ahorita sus compañeros que termine de hablar de esto, ya sus compañeros nos pueden explicar un poquito más, ya en particular sobre la membrana. Nosotros, dentro de estos grupos de lípidos saponificables que tienen los ácidos grasos en su estructura, están los fosfolípidos. Y nosotros los recordamos y los vamos a ver, pues porque son dentro de los lípidos de membrana el constituyente principal, ¿no? De membranas, no solo de la membrana celular, sino de todas las membranas de los organelos celulares, todos tienen la misma estructura, bueno, en esencia la misma estructura o composición y todos se caracterizan porque dentro de los lípidos que poseen, los fosfolípidos son los que están mayoritariamente. Antes de que empiece a rayar mi estructura, que es una estructura sacada de internet, bueno, una parte de esta, pueden sacarle captura de pantalla y luego lo pegan ahí en su libreta. Pero fíjense, ¿qué es un fosfolípido? Ustedes ya están reconociendo la parte que está aquí central, es glicerol. Nosotros habíamos visto también el glicerol en los gliceraldehídos, en los acilglicéridos. Dijimos que en esos lípidos la estructura básica es el glicerol. Bueno, aquí también está el glicerol. Y esto que está aquí, ustedes también ya lo reconocieron. ¿Qué es?
¿Qué otra estructura están viendo? Esta parte que está aquí. Pues ahí está escrito, es un ácido graso, ya lo reconocen inmediatamente. Un ácido graso saturado, y vean, lo mismo que en los acilglicéridos, pueden ser igual o pueden ser diferentes. Aquí tenemos diferentes. Y tenemos el grupo fosfato. Entonces, ¿qué es un fosfolípido? Un fosfolípido está constituido de glicerol. Perdí aquí Está constituido del glicerol unido a dos ácidos grasos que pueden ser igual o diferentes y a un grupo fosfato. Y luego, aquí, bueno, aquí lo están viendo claramente, el grupo fosfato, el grupo glicerol y los dos ácidos grasos. Y luego yo le puse que está unido, la estructura del fosfolípido es literalmente que estoy marcando aquí, ¿no? Ese es el fosfolípido. Ahora, hay una característica. Cuando vimos ácidos grasos, dijimos que toda esta colita con respecto a la cabeza del grupo carboxílico, ¿cómo es con respecto a su solubilidad? Es insoluble. Es insoluble. Hidrofóbico, ¿cierto? Y que en la cabeza del grupo carboxílico es hidrofílico, soluble. Bueno, el glicerol que está aquí, esta cabeza la hace soluble y esto también lo hace soluble, de tal forma que toda esta parte que está en rosa, toda esta parte es hidrofílica. Toda la parte que está en rosa, ¿de acuerdo? Todo esto. Todo eso es hidrofílico. Y todo, bueno, perdón, aquí está. Y todas las colitas son hidrofóbicas, de tal forma que el fosfolípido es igual que cuando hablábamos del ácido graso, es anfipático. Una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. ¿Y cómo la representamos en los libros? Ustedes siempre ven la estructura de membrana, siempre ven una cabecita y dos colas, ¿no? Eso es la forma de representar un fosfolípido. Cabeza polar, hidrofílica o polar, y cabeza, bueno, espero que alcancen a ver lo que dice ahí, pero es polar. Y cola apolar o hidrofóbica. Ese es el fosfolípido, pero los fosfolípidos en la membrana se asocian con un grupo que le vamos a decir grupo variable, ¿no? Se le va a agregar algo más. Entonces, lo que debemos recordar es que el fosfolípido es anfipático. ¿Por qué? Porque entonces, ahorita que nos expliquen sus compañeros de membrana, eso es lo que le da el arreglo. Todas las colitas hidrofóbicas están al interior y todas las cabezas hidrofílicas al exterior o al exterior de la célula. Si ustedes están imaginándose una célula al exterior o al interior, pero en el citoplasma, ¿no? Y todo esto es lo que le va a dar su carácter de selectividad que ahorita vamos a ver con sus compañeros. Bueno, esos son los fosfolípidos. Ahí está la estructura del fosfolípido, que es lo mismo que estaba la otra. Ahora, fíjense, si el fosfolípido tiene una cabecita que es polar, este es afín al agua. Y esta cola que es apolar o hidrofóbica repele. Repele al agua, de tal forma que si ustedes tuvieran un fosfolípido, y bueno, siempre pongo este ejemplo porque se me hace muy práctico para que ustedes lo ubiquen.
y agregamos al fosfolípido. Aquí, ¿cómo? Bueno, este es agua. ¿Cómo quedaría el fosfolípido? ¿Con la cabeza hacia abajo? ¿Y dónde? La cabeza hacia abajo, es cierto, pero abajo, en la superficie, abajo, adentro, en el fondo, ¿dónde? En el agua y la colita fuera del agua. Y entonces quedaría algo así como las colitas afuera del agua, ¿no? Fíjense, ¿por qué? Porque la cabecita siempre se va a asociar. ¿Quién me está hablando? A Medurne. Gracias, Edurne. Entonces, como nos dice su compañera, fíjense, la cabecita que es polar siempre va a estar en contacto con el agua y lo demás se va a repeler, o sea, se va a rechazar, se va a ir de ahí. Entonces, la cuestión es que en la célula, pues en la célula hay agua, en el citoplasma hay agua y fuera de las células hay agua. ¿Qué quiere decir? Que los lípidos, los fosfolípidos tienen que encontrar una forma de agruparse. Y entonces, en medio acuoso, ¿cómo se agrupan? Lo que dice aquí este arreglo, ¿no? Es decir, ¿cómo se agrupan? Y se pueden agrupar como micelas. Es decir, imagínense que es como si las micelas son como pequeñas gotitas, como cuando ustedes ponen aceite en agua y lo superagitan y se hacen gotitas muy pequeñas, ¿no? Entonces imagínense que en el agua ponemos muchas y todas las cabecitas, ¿sí alcanzan a ver el esquema? Sí, profesora. Entonces vean todas las cabecitas, los pocos lípidos que están ahí, porque no van a estar separados como están aquí. Así no es posible. ¿Por qué? Porque estos siempre van a repeler todo el agua que está alrededor. Entonces tienen que encontrar una forma de agruparse donde sea estable, termodinámicamente estable. Y esa forma es que se asocien y que queden todas las cabecitas hacia el exterior como lo están viendo y todas las colitas al interior. Y aquí es simplemente una gotita de aceite. A esto le llamamos micelas. Pero hay otra forma de asociarse. Por ejemplo, esto que dice liposoma. ¿Se acuerdan cuando empezaba a ver lípidos? Les decía que algunos se almacenan en liposomas. Es decir, estos pueden guardar otras estructuras aquí adentro. Bueno, estos liposomas, ustedes vean, son doble capa y ustedes pudieran ver que es muy parecido a esto, sí, pero estas son estructuras pequeñas. Bueno, y yo espero que lo están viendo porque yo estoy no alcanzo a distinguir bien el color así como tengo la pantalla, pero me imagino que ustedes sí lo están viendo. Entonces aquí se genera una doble capa también. Que forma estructuras circulares pequeñas. Por ejemplo, luego se le agregan proteínas a esto y se llaman lipoproteínas de transporte. Luego, cuando vea un poquito de colesterol, les mencionaré ahí esta parte. Y la otra, entonces, dos como liposomas, y la otra parte es que es doble capa, ¿no? O bicapa. ¿Qué significa? Que esta doble capa ustedes la están viendo cabecitas hacia el exterior. Y esta hacia el citoplasma. No le voy a poner interior para no confundir citoplasma, ¿no? Imagínense que esta es una célula y toda esta parte es intermedia, ¿no? Ahorita que veamos lo de membrana, esta es la estructura de las membranas. Y sus compañeros nos van a explicar, yo ahorita no voy a mencionar más de aquí para que no entorpezca lo que ellos nos van a explicar,
más bien para que no repita, ellos nos van a explicar un poquito de cómo está estructurado, pero fíjense, ¿por qué se arregla así? Porque es estable, termodinámicamente estable, así no está combatiendo con el agua que está aquí, todo está en perfecta armonía con el agua que está afuera y en armonía con el agua que está al interior de la célula. Y ya nada más aquí adentro pues es completamente hidrofóbico. Ahí no va a entrar nada que no sea hidrofóbico, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver con sus compañeros la importancia de eso en la selectividad de la membrana. Pero entonces, ¿cómo se arreglan los fosfolípidos? Dentro de las células se agregan como micelas, cuando son muy gotitas muy pequeñas. Se pueden arreglar como liposomas que generan una doble capa, pequeñas esferitas con doble capa, que son estructuras pequeñas, o se arreglan en la bicapa que representa la estructura de todas las membranas, membrana celular y membrana de los diferentes organelos. Y luego esta parte que yo les decía, bueno, ahí está el grupo fosfato, el glicerol, las dos colitas, y les decía una parte que puede ser diferente. Entonces, ¿en qué puede diferenciarse? Esta parte ahorita no la tomen en cuenta. Tomamos en cuenta el grupo fosfato. ¿Va a ser igual en todos los fosfolípidos? ¿Será igual? No, dependerá de... ¿El glicerol será igual en todos los fosfolípidos? No. El glicerol, por ejemplo, fíjense, en la estructura, regreso a la estructura, aquí está. En la estructura del fosfolípido, ahorita no vamos a tomar esta que está en cuenta, esta que está en azul, no la voy a tomar en cuenta. Pero vean, el grupo fosfato siempre va a ser este. Siempre que escuchen grupo fosfato se refiere a fósforo, doble enlace oxígeno, sus 4 oxígenos, ¿ok? Ese es el grupo fosfato. El fósforo con sus 4 oxígenos siempre va a ser igual, ya pues dependiendo los enlaces que tenga, pero siempre va a ser igual. El glicerol siempre va a ser este de los 3 carbonos y su grupo alcohol. Claro que aquí el grupo alcohol ya no está porque está esterificado aquí con el fosfato y está esterificado aquí con el ácido graso. Pero el glicerol siempre va a ser el mismo, el fosfato siempre va a ser el mismo. Pero ¿qué pasa con los ácidos grasos? ¿Siempre van a ser igual? La posición del doble enlace. Por ejemplo, los ácidos grasos van a variar, pueden variar. Y no solo la posición del doble enlace, sino que pueden ser saturados o insaturados, ¿cierto? Y luego dentro de los saturados o de los insaturados, pues depende la posición del doble enlace, como dice su compañera, depende del número de dobles enlaces. ¿Y qué otro puede variar? Entonces, la presencia de doble enlaces, ¿y en qué otra forma puede variar, por ejemplo, este saturado? Pues puede variar en el largo de la cadena, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dijimos que de 12 a 24 los más comunes? Entonces, los ácidos grasos que constituyen a los fosfolípidos pueden variar. ¿Qué quiere decir? Que existen diferentes tipos de fosfolípidos. ¿Qué quiere decir que sean diferentes tipos de fosfolípidos? Que sus ácidos grasos pueden ser diferentes, ¿no? De tal forma que cuando nosotros hablamos de fosfolípidos, pues ya se nos debe quedar en la cabecita que no todos son iguales. ¿Por qué?
porque dependerá de los ácidos grasos que están constituyendo. Por ejemplo, en el esquema anterior que les mencioné, les puse de ácido graso, los dos ácidos grasos serán saturados. Aquí están viendo un saturado y un insaturado. Y luego dependerá de si son de la misma longitud o de diferente longitud. Entonces, varían en la longitud de la cadena, obvio de la cadena de carbonos, y en el grado de saturación. Y cuando decimos eso, para ustedes ya debe de estar muy claro que se refiere a si son saturados o si son insaturados. Y bueno, los fosfolípidos tienen esta parte también que es muy importante. Fíjense, aquí está diciendo fosfatidilcolina, que solo como breviario cultural, bueno, en la célula ahorita digo tiene una función, pero también industrialmente se utiliza por ahí para emulsificar las grasas en los helados, en el yogur, por ejemplo, en lo que se utiliza para decorar los pasteles, para la mayonesa. Por ejemplo, hay helados, dependiendo del tipo de empresa que lo esté fabricando, la repostería, si es artesanal, si es en casa, pero hay muchos que tienen una enorme cantidad de lípidos, más que de leche y de otras cosas. Y entonces, esa textura así cremosa es porque las grasas que están ahí están emulsificadas, finamente emulsificadas. ¿Qué significa emulsión? Cuando digo emulsión, ¿sí ubican qué es? Entonces, cuando vimos soluciones, dijimos que si yo agrego sal en agua y la agito, lo voy a hacer una mezcla homogénea. Esa es una solución. Cuando yo agrego, por ejemplo, almidón en agua y lo agito, no lo solubilizo. Si lo dejo reposar, se va a precipitar. Entonces, esa es una suspensión. Las partículas están finamente suspendidas. Por eso, cuando ustedes tomen un medicamento que diga suspensión, antes de servirlo, hay que superagitar, bueno, no hay que agitarlo bien, para que se distribuyan todas las partículas, por ejemplo, en los jarabes que son suspensiones, y nos tomemos correctamente el medicamento. Si no, pues estamos dejando todo el principio activo abajo, ¿no? Bueno, entonces, esa es una suspensión sólido en líquido. Y cuando hablamos de lípidos, aceites en líquido, hablamos de emulsión. Entonces, si yo agrego un poquito de aceite y lo agito, lo voy a hacer que se distribuya en todo el vasito de agua, por ejemplo, a eso le llamo emulsión. En el caso de la mayonesa, se emulsifican las grasas, pero se hace muy, muy fino y le da esta estructura cremosa. Y por ahí, como breviario cultural, pues se utiliza para emulsificar grasas, por ejemplo, en la industria. Pero en la célula, esta cabecita que se llama colina, esta cabecita que se llama serina y que es un aminoácido, o etanolamina, o inositol. ¿Se acuerdan del inositol? No, Dicen, nunca lo hemos visto. Cuando vimos glúcidos, vimos que muchos de los glúcidos se reducen y forman alcoholes, y que alcoholes hasta lo hicieron de tarea, inositol, mioinositol, y vieron que sirven como mensajeros secundarios. Bueno, estos se pueden liberar en un momento dado. Si están en la membrana, estas cabecitas se pueden liberar, y muchas de ellas sirven como mensajeros . Miren, lo de señalización no es nada simple, pero ustedes ubíquenlo. Siempre que hablen de señalización celular, ¿con qué lo deben asociar inmediatamente? Es con estímulo-respuesta. Señalización celular quiere decir que alguien en la membrana, que ahorita nos van a decir sus compañeros, alguien en la membrana puede recibir un estímulo, que puede ser luz, puede ser una sustancia química, puede ser una hormona. Entonces la membrana recibe el estímulo y
transmite una señal al interior de la célula para que la célula elabore una respuesta. Entonces, esa forma de transmitir, pues no es nada simple, depende de los elementos que participen, pero ustedes simplemente mensajero quiere decir que se recibió un estímulo y transmite. Bueno, lo transmite para que haya una respuesta. Entonces, siempre que escuchemos señalización, pues porque no, les digo, no es simple, asócienlo con percepción de estímulo, transmisión de ese estímulo, es decir, es como si ustedes, un mensajero igual que ustedes que nos dice, es que nos traen un mensaje, mañana ya se va a abrir Chapingo y vamos a entrar a todos clases presenciales. Alguien vino y nos dijo la información y la respuesta es que mañana, si no todos, porque algunos vienen de lejos, pero mañana ya vamos a estar ahí en la universidad tomando clases, ¿no? Esa es la respuesta, es lo mismo aquí. El mensajero, por ejemplo, aquí el inositol, recibe parte de ese estímulo, puede haber otras moléculas que participan en ese estímulo y se va a liberar, va a tocar algunas proteínas ahí de la membrana y eso va a generar una reacción en cascada que va a ir hasta el núcleo para que el núcleo dé una respuesta, que puede ser una síntesis de proteínas, puede ser una enzima, puede ser una hormona, puede ser cualquier cosa como respuesta. Pero entonces siempre que hablamos de señalización, hablamos de estímulo-respuesta. Y estas cabecitas que están aquí, pues participan en muchos de estos procesos de señalización. ¿Qué ondas con esa ortografía hoy? Señalización. Que tiene que ver que participan como mensajeros. Y entonces, bueno, ahí están los fosfolípidos. Luego, otra característica que es muy importante de los fosfolípidos, sobre todo porque forman parte de la membrana, tiene que ver con su estructura. Nosotros ya habíamos visto, ¿se acuerdan que mencioné de los ácidos grasos? Los ácidos grasos que forman, que solo son saturados, que decíamos que no forman estructuras, no tienen inflexión como estos, ¿sí se acuerdan? Y los puntos de fusión. Jóvenes. Entonces, yo ya había hablado de que los ácidos grasos, cuando los ácidos grasos, ¿se acuerdan que hablamos de los acilglicéridos? Y decíamos que cuando los ácidos grasos son solo saturados, forman estructuras lineales que permiten que haya una mejor compactación entre ellos, ¿sí se acuerdan? Sí, profesora. Y que cuando presentan dobles enlaces generan una inflexión que evitan que forme estructuras compactas. Bueno, esto pasa aquí también con los fosfolípidos. Finalmente tienen los ácidos grasos y van a tener ese mismo comportamiento. Van a ser lineales o van a tener inflexión. ¿Qué quiere decir? Lineales se van a agrupar más estrechamente entre ellos, van a tender a ser más sólida la estructura, o insaturados van a tender a tener un arreglo un poco menos compactado, van a tender a ser líquidos. Y entonces esto tiene que ver de gran importancia con la fluidez de la membrana, que ya sus compañeros también nos van a hablar un poquito de ello, y la presencia de colesterol. Lo voy a dejar ahí para que sus compañeros nos hablen un poquito ya de los fosfolípidos de membrana, ya que estamos en fosfolípidos, y de algunas otras características de la membrana. Entonces, si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado ahorita solo de fosfolípidos, en los que sus compañeros pues ya ponen su presentación, ¿no? En el momento en que quieran pueden empezar a compartir.
¿Sí o no? Sí, bueno, ahí está. No, no. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Ok, buenas tardes, compañeros y profesora. Somos equipo 2, que está conformada por Adrián, Juan Manuel, Vilma, Estrella y su servidora. Si oye algo de fondo, perdón. Es que mi hermana está en otra clase. Bueno, no te preocupes, Fanny. Adelante. Sí, Adrián, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, para empezar, ¿qué es? ¿Qué es la membrana celular? La membrana celular, o también conocida como la membrana plasmática, es una estructura fina aproximadamente de 6 a 10 nanómetros de grosor. Esta consiste en una doble capa de lípidos, ahí la pueden observar. Bueno, esta envuelve a las células separando el contenido de la misma de su entorno. ¿Esto qué quiere decir? Esto se refiere a que delimita a las células y permite mantener las diferencias tanto en el exterior como en el interior. Hablando generalmente... Perdón por interrumpirlo, pero no sé si ya les había comentado y les comento ahorita, para que lo tomen en cuenta, chicos, tienen que tomar nota, porque es parte de la información de nuestro curso, del contenido del curso, entonces ya sus compañeros nos están haciendo, bueno, y cada uno de ustedes les va a tocar en su momento. Pues los temas que dan, tienen que tomar nota, vayan tomando nota, para que no se les pase. Entonces, de la información ahorita que nos va dando su compañera, pues vamos tomando lo que creemos que es importante, ¿no? Entonces, perdón, Fanny, adelante. No se preocupe, profesora. Bueno, retomando, hablando generalmente de algunas características que posee la membrana celular, podemos decir que es semipermeable. Esto es decir que puede actuar como una, generalmente, bueno, de manera general, lo puedo decir que como una barrera selectiva frente a algunas moléculas. Esto se debe a la fase hidrofóbica, que como estaba comentando ahorita la profa, que como es una bicapa de fosfolípidos, los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, tienen una parte hidrofóbica y esto hace que sea semipermeable. Además, esta posee la capacidad de romperse y repararse de nuevo sin perder su organización. Esto es porque es flexible y es maleable y se adapta a las necesidades que tiene la célula. Siguiente, creo, ya continúa mi compañera Vilma. Sí. Bueno, la membrana celular va a estar compuesta principalmente por fosfolípidos, que la profesora ya hizo una breve introducción de ellos, proteínas y por algunos grupos de carbohidratos, que también nosotros ya conocemos como glúcidos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno. Como pueden ustedes visualizar, este es un mapa donde concentro la información, que es lípidos, proteínas y glúcidos. Vamos a tener que los lípidos van a hacer una función más de estructura. Ellos van a formar la estructura de la membrana. Y las proteínas van a dar funciones específicas a esta membrana. Y los glúcidos, pues, nos van a ayudar a reconocer ciertas sustancias, a reconocer, más que nada el reconocimiento celular, se encargan de eso. Y más adelante voy a desarrollar cada uno de estos componentes. Y si quieren copiar ese mapa, pues ahí tengo resumido. Eso es en resumen, la composición química de la membrana. Bien, siguiente, por favor. Bueno, y luego ahorita, aprovechando lo que acaba de decir su compañera Vilma, eso es algo que ustedes como grupo
tienen que decidirlo. Si ustedes quieren compartirse las presentaciones de los temas, pues adelante. Si los quieren subir aquí en el equipo, adelante. Pero esa ya es decisión de ustedes, ¿no? Si comparten la presentación o no. Muy bien, Vilma, adelante. Sí, gracias. Bien, para empezar, hablemos sobre los fosfolípidos. Bueno, principalmente lípidos, ya que estos, los fosfolípidos pues forman parte de los lípidos, pero antes de hablar de estos como tal, hay que hablar específicamente de los lípidos. Perdón, se me fue un poquito el internet. Bien, entonces vamos a hablar de los fosfolípidos. Como ya había mencionado, tienen una función estructural, van a ser componentes fundamentales de la membrana plasmática, porque van a aportar la fluidez a la membrana, lo que ya mencionó mi compañera. Y bien, siguiente, por favor, Adrián. Bien, como hemos visto en clases anteriores, los fosfolípidos van a tener una característica denominada anfipática. Esto significa que van a poseer una región hidrofílica y una región hidrofóbica. La región hidrofílica, que podríamos decir que ama el agua, de un fosfolípido es lo que conocemos vulgarmente como la cabeza del fosfolípido. Bien, esta cabeza tiene un grupo fosfato que está cargado negativamente y un pequeño grupo. Ahí en el esquema lo maneja con la letra R, pero bueno, ese grupo es variable, como ya mencionó también la profesora. Bien, la región hidrofílica va a estar siempre afuera y es la que va a estar en contacto con el líquido tanto de adentro como de afuera de la membrana. Bien, la parte hidrofóbica, que odia el agua, de un fosfolípido va a estar formada por largas colas de ácido graso no polares. No polares, ¿por qué? Porque no van a interactuar con el agua. Y gracias a esto es muy favorable porque van a conservar la energía y como son hidrofóbicos, pues van a estar protegidos, o sea, no van a estar en contacto con el agua. Bien, sí, siguiente, por favor. Ahora hablemos de los glucolípidos, que al igual que los fosfolípidos, tienen un carácter anfipático y su función es intervenir en procesos de reconocimiento y señales entre las células. Como se mencionó, estos glucolípidos se parecen mucho a los fosfolípidos, con la excepción que estos últimos contienen oligosacáridos. Y en la membrana van a estar en el lado externo. Siguiente, por favor. Bien. También como lípidos encontramos a los esteroles, que hacen que la membrana pierda un poco de flexibilidad y permeabilidad. ¿Para qué? Para que esta membrana pueda ser más estable. Los esteroles van a estar más presentes en la membrana plasmática de las células eucariotas y bien van a ser más abundantes en las células animales que en las vegetales. Y en las células animales nosotros podemos encontrar al colesterol. Siguiente, por favor. Bien, estos lípidos en general no son muy estables, o bueno, no van a estar rígidos ahí en la membrana, sino que tienen algunos movimientos. Pueden hacer movimientos de rotación, de difusión lateral o de flip-flop. El movimiento de rotación, pues el fosfolípido va a girar en torno a su eje. Este movimiento es muy frecuente y es el responsable en gran medida de los otros dos movimientos, que es difusión lateral y flip-flop.
La difusión lateral también es un movimiento muy frecuente que hace posible que los fosfolípidos se desplacen lateralmente dentro de la bicapa. Y por último, el movimiento flip-flop es el menos frecuente porque es muy desfavorable energéticamente para la membrana. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablemos del segundo componente más importante en la membrana, que son las proteínas. Las proteínas son muy importantes porque se usan en la membrana como una herramienta de comunicación al interior y al exterior de la célula. Por su composición la podemos clasificar en proteínas simples, que solo tienen aminoácidos, y proteínas conjugadas o compuestas, y estas van a estar formadas por aminoácidos y también por otros compuestos orgánicos o inorgánicos que se llaman grupos prostéticos. Siguiente, por favor. Bien, pero como hay, bueno, aparte de esta clasificación de simples y compuestas, también hay otra clasificación de proteínas, que son las periféricas o extrínsecas y las integrales o intrínsecas. Las primeras, las periféricas, pues van a estar a un lado u otro de la membrana. Van a estar unidas por enlaces no covalentes y van a ser más solubles. En cuanto, ya había mencionado la ubicación, pero también hay que enfatizar que van a estar en la región polar de la capa, bueno, ya sea arriba o abajo de la membrana. Y también que están unidas a esta membrana también por las fuerzas de Van der Waals o enlaces de hidrógeno. Las proteínas integrales son esas proteínas que están integradas en la membrana y las podemos encontrar, o sea, atraviesan toda la membrana, ¿sí? Y estas proteínas integrales como ya les había mencionado, pues van a atravesar toda la membrana. Siguiente, por favor. Bien, las proteínas tienen muchas funciones dentro de la membrana. En este cuadro resumí las más importantes. Pueden ver en la tabla cuál es su función, qué proteínas desempeñan esta función y la función específica. Solo mencionaré dos. Por ejemplo, tienen su función que son formadoras de canales. Por ejemplo, las proteínas integrales, como les había mencionado, porque atraviesan toda esa capa membrana, perdón, toda la membrana. ¿Y por qué? Porque permite la entrada y la salida de determinadas sustancias. Y también, como les mencionaba, como cumplen esa función también de reconocimiento, pues entonces esto facilita todo este proceso. Su función también como transportadoras la realizan principalmente las proteínas integrales y pues sí, ayudan al transporte de moléculas pues a través de la membrana. Siguiente, por favor. Bueno, se encuentran también por su parte los glúcidos, que estos se encuentran situados en el lado exterior de la membrana e intervienen en funciones de reconocimiento celular. Estos se pueden encontrar unidos a lípidos o a proteínas. Cuando se encuentran unidos a lípidos, forman glucolípidos y se juntan con las proteínas, forman glucoproteínas. Es el tercer componente principal de las membranas plasmáticas. Como ya lo había mencionado anteriormente, estos se encuentran unidos con proteínas y lípidos. Estas cadenas de carbohidratos pueden ser de 12 hasta 60 unidades de monosacáridos y pueden ser rectas o ramificadas. En conjunto con las proteínas de la membrana, estos carbohidratos forman marcadores celulares distintivos, algo similar o semejante a una credencial, pero en este caso molecular. Esto les va a permitir reconocerse entre ellas. Esto es lo que les había comentado en un principio.
que intervienen en funciones de reconocimiento celular. Siguiente. Por favor. ¿Ya me escucho? Sí, Bueno, a mí me tocó hablar sobre el modelo del mosaico fluido. El modelo del mosaico fluido de la membrana celular es la forma en la que llaman los científicos y describen cómo se ve y cómo funciona la membrana celular. Este modelo fue propuesto en 1972 por el biólogo Singer, S.J. Singer y el bioquímico Gart Nicholson. Como ya se habló en clases pasadas y ahorita en la exposición, la membrana celular está hecha de diversas moléculas que están distribuidas a lo largo de ella misma. Si se pudiera acercar a la membrana, se notaría un patrón de diferentes moléculas reunidas, también conocido como mosaico, como lo vemos aquí en la imagen. Aquí tenemos oligosacáridos, glicolípidos, los fosfolípidos y otras moléculas. Estas moléculas están en constante movimiento en 2 dimensiones de manera fluida. Tenemos 3 factores que determinan la fluidez de la membrana. El primero es la temperatura. Esta afecta en cómo se mueven los fosfolípidos y cuán cerca se encuentran. Cuando está a menor temperatura, se encuentran más cerca y cuando la temperatura es mayor, se alejan. Esto hace que los fosfolípidos se mantengan juntos. Cuando está fría, se hace que se mantengan juntos para que no permita la entrada de sustancias no deseadas. Y también, lleva una temperatura estable, precisamente por eso, para que no entren sustancias no deseadas. Y tampoco los compacta tanto para así no restringir el movimiento de otras sustancias en la membrana. Aquí tenemos un esquema, sí, quizá cuando está a menor temperatura es un poco viscoso, y cuando está a mayor temperatura se vuelve más líquido. Otro factor es el colesterol. Las moléculas de colesterol están distribuidas al azar a lo largo de la bicapa de fosfolípidos. Esto ayuda a que la bicapa se mantenga fluida bajo diferentes condiciones ambientales. Sin colesterol, los fosfolípidos se comienzan a separar unos de otros, dejando grandes huecos. Aquí tenemos otra imagen en donde se representa el colesterol entre los fosfolípidos. Y pues aquí tenemos unos datos mismos del colesterol. Dice que constituyen el 20% del total de los lípidos que integran la membrana. Se ubican en la región interna de la bicapa. Posee una cabeza polar, que es el circulito que tenemos aquí arribita. Y ¿sí ven mi flecha? ¿Sí se ve mi flecha? Sí, pues esta es la cabeza polar y con el grupo hidroxilo aquí atrásito. Se encuentran unidos a glucolípidos y a las cabezas polares de los fosfolípidos aquí. Y esto se hace por medio de los puentes de hidrógeno. Otro factor para la fluidez son los ácidos grasos, y de estos tenemos 2 tipos, los saturados y los insaturados. Los ácidos grasos saturados son cadenas de carbonos unidas por enlaces sencillos. Esto hace que sean rectas y fáciles de compactar, como aquí lo tenemos. Este es un ácido graso saturado. Tiene su colita recta y así es más fácil su compactación. Y los ácidos grasos insaturados también son cadenas de carbonos, pero tienen dobles enlaces, y estos dobles enlaces hacen una estructura como de codos, por así decirlo, de codo, que hace que sean más difíciles de compactar. Entonces se contrarrestan ambos, mientras que los saturados son rectos y fáciles de compactar, los insaturados son pues en codos. Estos codos juegan un papel muy importante en la fluidez de la membrana, ya que aumentan el espacio entre los fosfolípidos.
y permite que ciertas moléculas pequeñas como el CO2 y el O2 atraviesen la membrana fácil y rápidamente. En pocas palabras, podemos resumir que la fluidez de la membrana es el equilibrio entre una estructura rígida y ordenada y entre un líquido completamente fluido. Esta fluidez depende de su composición lipídica y de la temperatura. Puede variar con la composición química de sus componentes. La importancia biológica es la que de la membrana nos permite que los componentes de la membrana puedan orientarse, es decir, permite su organización estructural, el soporte mecánico y las interacciones dentro de la membrana. Algunos procesos importantes que dependen de la fluidez son el movimiento, el crecimiento, la división celular, la formación de uniones entre células, la secreción y la endocitosis. A bajas temperaturas disminuye la fluidez de la membrana y en estas condiciones el aumento de su concentración favorece la fluidez. Una mayor concentración del colesterol disminuye la fluidez de la membrana plasmática. Siguiente. Hola a todos, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, ya para terminar, vamos a resumir las funciones de la membrana celular. Siguiente, Adrián. Como ya lo mencionaron mis compañeros, bueno, aquí está una tabla donde se presentan las funciones de los lípidos, las proteínas y los glúcidos en la membrana celular. Más que nada los lípidos, su función principal es estructural. Como vimos al principio de la clase, un ejemplo son los fosfolípidos que pues, son el constituyente principal de los lípidos en la membrana. También le aportan cierta fluidez y estabilidad a la membrana, ya que algunos están más rígidos y otros no tanto, y esto permite que nuestra membrana sea un poco flexible. Las funciones de la proteína son de anclaje, de transporte y comunicación, y tienen también funciones enzimáticas. Más que nada, las proteínas sirven como de canales y transportadores para el paso de moléculas, de materia o de información. Y por último, los glúcidos, que son principalmente oligosacáridos, sirven como marcadores para la identificación celular. Siguiente. Bueno, rescaté 5 de las funciones generales de la membrana, que a mi parecer fueron las más importantes. Una de ellas es que conserva la integridad estructural de la célula, es decir, que le da forma y define la célula. También actúa como una barrera. Esta barrera sirve para definir los compartimentos de nuestra célula, ya sea como el compartimento interior, que es el que está dentro de la célula, y el exterior, que es lo que está por fuera de la célula. Esta barrera es semipermeable, pues regula el paso de sustancias, es decir, que algunas sustancias sí van a poder pasar a través de ella y otras no. Esto depende de muchas cosas, por ejemplo, de que si la sustancia es liposoluble o que sea capaz de atravesar la membrana por los lípidos o por las proteínas de transporte. Por lo tanto, también permite el intercambio de materia e información. Y por último, la otra función es que determina la composición química de la célula, pues al permitir el paso de algunas sustancias, pero al impedir el otra, la va determinando lo que hay dentro y lo que hay por fuera. Sería todo por nuestra parte. Si tiene alguna duda o pregunta, pueden hacérnoslas y con gusto se las respondemos. Entonces, bueno, vamos a agradecer a sus compañeros. Voy a retomar, ya si quieren ahí ver la bibliografía, voy a retomar lo de control. Entonces, le agradecemos a sus compañeros por la exposición del tema. Fue de manera clara, concreta, la información general que tenemos que tener respecto a la membrana.
Luego nada más una cuestión que quiero mencionar, que unas... Bueno, entonces voy a empezar a compartir. Entonces, bueno, les decía muchas gracias a sus compañeros por la exposición. Nos informaron de las características generales de la membrana. Evidentemente, de acuerdo a la composición que tiene y sobre todo por esta composición de fosfolípidos con carácter anfipático, es la selectividad de la membrana, ¿no? Mañana les voy a pasar un video que complementa esto, que es nada más para que ustedes visualicen lo que sus compañeros les están diciendo. Y una observación, un comentario más con respecto a lo de fluidez. Fíjense, una de las características más importantes en la membrana es su fluidez, su elasticidad, su facilidad para moverse. Mañana les voy a pasar un video de cómo se da la fagocitosis o la pinocitosis o exocitosis, y que la membrana se está moviendo constantemente. Y no sé si se acuerdan cuando vimos el video por ahí de transporte vesicular, de cómo se liberan vesículas de retículo endoplásmico y se fusionan con el aparato de Golgi, o sea, en la membrana. Eso es gracias a la flexibilidad de la membrana, de las características que nos mencionaron sus compañeros. Y esta gran flexibilidad es porque la membrana es fluida. Y algo que tenemos que tener muy presente es lo que nos mencionó su compañera cuando nos estaba hablando de esto. La membrana tiene que tener un equilibrio. No puede ser tan fluida, es decir, que tienda a ser completamente líquida. ¿Por qué? Porque entonces no tendría esa estructura que le da forma a la célula, que sirve de barrera, no serviría, no estaría estable, entonces se colapsaría, ¿no? No puede estar tan sólida, tan compacta. ¿Por qué? Porque entonces, como nos decían sus compañeros, no pueden penetrar muchas sustancias y no le va a dar esa fluidez y esa movilidad que tiene la membrana para todos los procesos que realiza, principalmente los de transporte. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y sus compañeros nos mencionaron que esa fluidez es debida a quién. ¿A qué? ¿Quién me quiere decir a qué? Nos lo explicaron muy claramente. ¿A qué se debe esta fluidez de la membrana? ¿O de qué depende, mejor dicho, la fluidez de la membrana? De los ácidos grasos. De los ácidos grasos, ¿no? Que están presentes. Entonces, por ejemplo, obvio, si los ácidos grasos son mayoritariamente saturados, también sus compañeros nos lo explicaron, entonces forman estructuras más compactas y eso hace estructuras más sólidas, que obviamente se van a ver favorecidas con temperaturas bajas. Estas estructuras tienden a solubilizarse, estos ácidos grasos saturados, cuando las temperaturas son altas. Por ejemplo, en climas tropicales tienden a irse perdiendo un poco de esa compactabilidad entre moléculas. Depende del tipo de ácidos grasos, de la longitud de la cadena, del punto de fusión. Y nos decían, hay lípidos como el colesterol que ayuda a mantener, por ejemplo, cuando la temperatura baja, entonces los lípidos empiezan a compactar un poco menos, se empiezan a separar, pero si hay colesterol evita que se separen y los mantiene unidos. ¿Para qué? Para evitar que la membrana en un momento dado se haga muy fluida, muy líquida, ¿no? Y mantenga su estructura. Entonces ahí solo mencionar que en el caso de las células animales como las nuestras está el colesterol, y que el colesterol no está presente en las células vegetales, ¿no? Nada más mencionar de lo que sus compañeros dijeron. Y entonces, en lugar de colesterol, va a haber otros esteroles o fitoesteroles presentes ahí, ¿no? Y bueno, ya nada más voy a hacer, por ahí tenía una pregunta. Entonces, pregunta, si estuviéramos en un ambiente tropical y en un ambiente templado, imagínense un lugar de temperaturas relativamente bajas, por ahí de los 20 grados, un ambiente templado y un ambiente tropical. En las plantas de ambiente templado, ¿qué tipo de fosfolípidos encontraríamos mayoritariamente en sus membranas comparadas con las plantas de origen tropical o que están en ambiente tropical?
que tiene que ver con esto de la fluidez. ¿Quién me dice? Medio punto para su examen. Jóvenes, de esto que me estaban diciendo de fluidez, ya ustedes me acaban de decir ahorita por qué la fluidez, por qué yo lo único que pregunto a sus compañeros también, sus compañeros nos habló del efecto de la temperatura, de este punto de fusión, que además ya lo vimos en los aciglicéridos y que tiene el mismo efecto en los fosfolípidos. Mi pregunta es nada más, si tengo una planta de origen tropical, ¿qué tipo de ácidos grasos tendría que tener mayoritariamente en la membrana? En los fosfolípidos, pues. Pudiera ser que Sería mayor de saturados, ¿no? Porque deben estar más compactas. ¿Y quién más me iba a contestar? Yo pudiera ser que en el clima templado serían saturadas, dado que actúan de acuerdo al calor, ¿no? Entonces, para mantener de cierta manera la temperatura, sería lo ideal, ¿no? Entonces, fíjate, Fabián, en un clima, imagínate que de manera general, más o menos a 25 grados centígrados, si tenemos muchos saturados estarían en estado sólido. Pero si todavía le bajamos, es como si tuvieras la mantequilla al ambiente y va a estar, bueno, no la dejas mucho rato, va a estar un poco sólida y cuando la metes al refrigerador se va a hacer todavía más compacta, más dura. Entonces, si tú estás en un ambiente templado pondrían, o sea, en la membrana, la planta se va a adaptar y va a poner en sus membranas lípidos que no se solidifiquen a esa temperatura, que esa temperatura esté en estado líquido. Y entonces no pondría saturados, porque los saturados se solidificarían a esa temperatura más fácil, la harían más sólida. Entonces serían más de tipo insaturado, perdón, pero en un ambiente tropical donde las temperaturas altas, si más o menos a 25 grados, cerca de eso, los tienes los insaturados líquidos, quiere decir que si los tienes a 30 o 35 van a estar súper en estado líquido. Entonces, en esas plantas de esos ambientes le va a poner saturados para que no se solidifiquen, digo, no se fusionen, no se fundan, mejor dicho, tan fácilmente y estén en estado, pues, que no esté tan líquida la membrana porque si no perdería su estructura. Muy bien, entonces, bueno, eso es con respecto a la membrana. Luego ustedes ya van a ver, mañana les presento el video nada más para ver esto de forma con movimiento y ustedes van a ver en su próximo semestre esta cuestión de transporte. Van a ver que precisamente esta doble capa que ustedes están viendo aquí esta doble capa de fosfolípidos, pues es toda esta parte que sus compañeros, perdón, ¿qué onda que estoy? Toda esta parte que está aquí, que es hidrofóbica, esto es lo que impide que moléculas atraviesen la membrana, ¿no? Cuando las moléculas logran atravesar la membrana, eso se le llama difusión, pero muy poquitas moléculas pueden atravesar la membrana. Sus compañeros nos mencionaron algunos, por ejemplo, el gas, por ejemplo, el agua también. Prácticamente todo, hasta los iones pequeñitos como esto que están cargados, no van a poder atravesar la membrana. Entonces necesitan transportadores que son las proteínas, ¿no? Lo que sus compañeros decían como una especie de canal. Ya sea transporte pasivo o transporte activo. Necesitan proteínas. ¿Por qué no todo puede pasar? Precisamente por esta característica que es hidrofóbica. Entonces esto va a impedir el paso y obvio la compactación entre ellos y va a haber mecanismos especiales. La diferencia es que una proteína que sirve de canal, como las que les mencionaron sus compañeros, las proteínas son selectivas, es decir, no van a dejar, y también por ahí mencionaron algo, no van a dejar pasar cualquier sustancia, ¿no? Y cuando ustedes vean en fisiología vegetal el transporte de iones, van a ver que la mayoría se transporta por proteínas, pero por un transporte que no es pasivo, sino es activo, y las proteínas transportadoras son selectivas para cada ion. Bueno, eso ya luego lo verán ustedes.
Entonces, muy bien, gracias a sus compañeros, lo que nos explicaban del grado de fluidez, el movimiento, muy bien. Entonces, perdón, ya solo vamos a mencionar dentro del grupo de ácidos, dentro del grupo de lípidos saponificables, el grupo de las ceras, que nosotros ya cuando vimos las funciones habíamos mencionado para qué sirven, pero ahorita simplemente vamos a decir qué son, ¿no? Entonces las ceras son un tipo de lípido. Y fíjense, aquí también va a haber un examen, va a haber una unión de éster, es decir, se van a formar por esterificación, pero es un alcohol y un ácido graso. Esto de alcohol graso, quitémoslo de ahí, perdón. Entonces es un alcohol y un ácido graso de cadena larga. Generalmente el alcohol es de cadena larga y el ácido graso también es de cadena larga, lo que provoca que entonces ¿se acuerdan que cómo le llamábamos a toda esta cadena de carbonos? Entonces nosotros decíamos que estas cadenas alifáticas son muy insolubles. Entre más largas, más insolubles. Entonces, como las ceras están constituidas de un alcohol con una cadena alifática, porque es solo un monoalcohol, fíjense, con una cadena anfipática muy larga, ahorita vamos a ver ejemplos, y una cadena alifática muy larga del ácido graso, le dan un grado de insolubilidad muy alta. Por esta razón, las ceras son muy impermeables. Y ya lo habíamos visto, ¿no? Las ceras son impermeables. Y Jesús, Pérez Jesús, ¿está por allí? Sí, profe. Jesús, habíamos dicho que en el caso de las plantas, las ceras precisamente forman una estructura de protección externamente y esa estructura de protección nosotros dijimos que es la cutícula. ¿Para qué le sirve la cutícula a las plantas? Que dijimos incluso puede ser de diferente grosor dependiendo dónde esté el ambiente en el que se encuentre, en fin. ¿Qué recuerdas, Jesús, de para qué le sirve? Recuerdo que había dicho que la protección, y creo que puso un ejemplo de las suculentas, que son más opacas porque resisten más al sol. Entonces, pero le vamos a poner nombre a eso, reflejan la luz solar, ¿no? Entonces, okay. Gracias, Jesús. ¿Se acuerdan que dijimos que puede reflejar la luz solar y entonces sirve de protección porque elimina, digamos, ya evita que penetre toda esa radiación solar a los tejidos y evita muchos daños, ¿no? Entonces, protección por exceso de radiación solar porque es capaz de reflejar la luz. ¿Para qué más? ¿Alguien más me quiere recordar para qué más sirve? Yo, profe. Adelante, yo. Adelante, compañero. Gracias. Me parece que también para evitar la deshidratación, la cutícula permite que, o más bien impide la evaporación excesiva de la planta. De agua. Muy bien, ¿quién me está hablando? Fausto, 19. Entonces, por ejemplo, una de las características a lo mejor más importantes en la protección de las plantas y que representa la adaptación de plantas a la tierra es lo que nos acaba de decir su compañero, pérdida de agua, ¿no? Evitar la pérdida de agua. Porque ustedes también van a ver después, y ya lo saben, digamos que el limitante principal en el desarrollo de las plantas es el agua. Entonces, no se van a permitir perderla por evaporación y hay que protegerla. Entonces, dependiendo del lugar, pues el grosor de la cutícula, ¿no? Pero y porque son impermeables,
no permiten que pase, que la atraviese el agua. ¿Por qué? Porque la van a rechazar cuando esté aquí, va a rechazar el paso del agua, entonces no va a impedir que el agua salga, ¿no? Muy bien, entonces una de esas funciones importantes o principales es esta de impedir la deshidratación o evitar la deshidratación, proteger a la planta para que sus células, todas estas células que están debajo de las de la epidermis y las que están debajo, parénquima, se mantengan con un nivel óptimo de agua, si no óptimo, por lo menos que tengan pues lo más que se pueda de agua para que su metabolismo siga funcionando. Entonces, muy bien, también decíamos contra ataques de patógenos, de algunos insectos. Es una barrera física, ¿no? Que evita que muchos, por ejemplo, los insectos o las bacterias y demás atraviesen esa barrera, ¿no? Luego aquí está un ejemplo de la cera de abeja y vean, aquí está el ácido graso, todo este es el ácido graso y vean, la cadena es larga. Y vean cuántos carbonos tiene el alcohol, es una enorme cadena del alcohol. Esta que está aquí abajo es la del alcohol. Eso es lo que lo hace súper impermeable, ¿no? Pero además súper resistente porque genera estructuras resistentes, por ejemplo, en el panal de abeja. O por ejemplo, aquí tienen una cera de palma, por ejemplo, vean 27 carbonos el ácido graso, 32 carbonos el alcohol, o sea, son muy largos, ¿no? O en algunas otras ceras de plantas, aquí tiene 15 carbonos, 16 carbonos. Por ejemplo, en el caso de la lanolina, que se extrae de la lana de las ovejas, por ejemplo, tiene 25 carbonos y 28 carbonos el alcohol, ¿no? Entonces, son estructuras que tienen estructuras alifáticas muy largas y eso es lo que lo hace impermeable, que evita que el agua penetre a las estructuras, a la lana, al pelo de los animales acuáticos, a las plumas y lo que los protege. Pero esa es la característica principal de estos ceras. Bueno, eso nada más para mencionar un poquito más de lo que habíamos mencionado de ceras, nada más para hablar de su composición. Y vamos a mencionar ya antes de irnos un poquito sobre los otros lípidos, los lípidos que no son saponificables o insaponificables. Y dentro de esos lípidos tenemos precisamente a los esteroides y a los terpenos. Y dentro de los esteroides nosotros vamos a reconocer, vamos a ver dos grupos que son los que son pues que vamos a encontrar comúnmente, que es precisamente ahí bueno, ya que estoy aquí en esteroides, entonces vamos a ver los dos grupos que son los esteroides, primero, ahí dentro de los esteroides y los terpenos. Dentro de los esteroides vamos a ver estas moléculas Fíjense, estos 4 anillos que ven aquí, que está en el colesterol, esta es la molécula del colesterol, pero si ustedes observan, aquí en otros esteroides, estos anillos están presentes. Entonces, una característica de los esteroides, donde está el colesterol, es que presentan estos 4 anillos en su estructura. Y bueno, se van modificando un poco por de pronto los sustituyentes y demás, y las cadenas también que se unen a estos 4 anillos se va a ir modificando. Si ustedes las ven, no son exactamente iguales, pero todos de entrada tienen este anillo, digamos, como precursor en la estructura y la formación de los diferentes esteroides. Y este anillo se llama esterano. Entonces,
La característica de los esteroides es que tienen en su estructura estos 4 anillos llamados esterano. Y después, cuando veamos un poquito del metabolismo de los terpenos, vamos a ver que este esterano se deriva. Cuando veamos la siguiente clase, yo ahorita solo lo voy a mencionar de manera breve y después voy a dejar un poquito, hablar un poquito de cómo se forman los terpenos. Vamos a ver que un grupo de terpenos va a dar origen a este grupo esterano y, bueno, lo vemos mañana, ¿no? Pero entonces la característica de estos esteroides es que presentan en su estructura este grupo o estos 4 anillos llamados esteranos. Y bueno, ya habíamos visto que en estos esteroides pues está el colesterol, que dicho sea de paso lo voy a mencionar otra vez, solo en las células animales. Y que tiene muy mala fama, porque generalmente todo el mundo dice, es que no, eso nos genera colesterol. Por ejemplo, el excesivo consumo sí de los ácidos, no de los ácidos, de los lípidos o los aciglicéridos, o saturados de las grasas, pues, nos generan un aumento o un incremento en la síntesis de colesterol. Pero vamos a ver que el colesterol, pues no precisamente es, no podemos decir que el colesterol en general es malo, porque el colesterol, déjenme ahorita escribir por aquí. A partir del colesterol, bueno, ahorita hago cambio la diapositiva. A partir del colesterol se van a sintetizar otros compuestos que son importantes para nuestro organismo. Entonces, el colesterol, a partir de ahí, por ejemplo, se va a sintetizar otro esteroide importante que es la vitamina D, que ya dijimos está asociada también con para el depósito de calcio en los huesos, está regulado también por la vitamina D. Luego, el colesterol también va a servir para las síntesis de sales biliares, lo que conocemos como bilis. ¿Sí han escuchado hablar de la bilis? Ya se fueron. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, nosotros saben todos que tenemos una vesícula biliar, ¿cierto? Sí, profe. Y ahí se segregan, fíjense, nosotros consumimos, por ejemplo, consumimos grasas y se van a digerir, se van a absorber a nivel del intestino y se van a transportar en pequeñas esferas. Y el colesterol, entre otros, se va a transportar en pequeñas esferas que están formadas de fosfolípidos, de la doble capa de fosfolípidos, así como nos presentaron ahorita sus compañeros. Profesora, perdón que le interrumpa, pero ya se acabó la clase. Jóvenes, traten de decirme, pueden salir, nos vemos mañana retomo esto y traten de avisarme siempre 10 minutos antes, perdón, pero es que luego yo no puedo ver mi reloj. Entonces, sí, nos vemos mañana, que estén bien, se cuidan. Gracias, profa. Gracias, profa, hasta luego. Sí, profa, muchas gracias, hasta mañana. Adiós.